Buenos días. Hoy veremos cómo es que la Biblia nos enseña a manejar una de las emociones que son bastante cotidianas en nuestras vidas. Muchas veces en nuestras vidas recibimos noticias muy impactantes, recibimos noticias o vemos situaciones que afectan nuestra vida, que afectan nuestras emociones tremendamente. Y a veces nos comenzamos a sentir desalentados por esa situación, comenzamos de repente a sentirnos desconsolados y aún muchas veces podemos llegar inclusive a entristecernos tanto que podríamos abandonarnos en la depresión. Y veamos cómo es que la Biblia nos lleva a poder salir adelante en medio de esta situación. Quiero que me acompañen al Salmo 73, verso 21, y miremos cómo es que el salmista se describe a sí mismo y describe justamente cómo es que él se siente frente a una situación que él pudo haber tenido. Dice Salmo 73, verso 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Miren, así se sentía el salmista. Decía, yo me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fue una noticia desagradable, fue una noticia impactante, se enteró de algo, no sabemos exactamente, pero él se llegó a sentir así, con amargura en su corazón, y dice, destrozado por dentro. Él entendió, miren, cómo es que se veía delante de Dios, y dice, fui tan necio e ignorante. ¿Por qué? Porque se estaba portando así. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Aquí el salmista nos describe sus propios sentimientos, cómo él se encuentra. Dice, se encuentra como destrozado. Encuentra su vida destrozada. Realmente él se encuentra sin ánimos, está totalmente desanimado, pero él reconoce y dice, Señor, delante de ti debo haber parecido como alguien sin entendimiento, porque solo se dejó llevar por sus sentimientos en esos momentos y estaba dejándose afligir en lo profundo de esos sentimientos. Y por eso le dice a Dios, fui tan ignorante, debo haber parecido un animal delante de ti. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco y tú me conduces. Dice, me guías con tu consejo, a quien tengo en los cielos sino a ti. Y me puede fallar la salud, puede debilitarse mi espíritu. Como dice en otra versión, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, están sin aliento, sin sentido, están como muriendo. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. El salmista agarra como que si se agarrara de un poco de la fe que pudiera mantenerse y dice, yo me siento así, me siento destrozado, aún mi corazón, mi cuerpo desfallecen, pero tú eres mi fuerza, pero tú eres el único que me puede ayudar. ¿Ok? Entonces el salmista se está agarrando de la poca fe que podía tener para poder salir adelante. Pero él mismo reconoció que el haberse dejado profundizar en esas aguas de la depresión, de la desconsolación, no fue algo bueno. Él mismo dice que parecía delante de ti como un animal sin entendimiento. Nos da la idea de que cuando alguien se deja llevar por estos sentimientos, pues no es adecuado delante de Dios. Nos da la idea de que cuando alguien, después de ser impactado por una noticia y se deja de llevar por el desconsuelo, por la tristeza, no es adecuado delante de Dios.
Jesús mismo nos muestra en su vida lo importante que es el poder luchar contra esto. El poder luchar contra estos sentimientos que van a venir, porque como humanos vamos a tener esos sentimientos ante una noticia muy impactante. Y miremos en la vida misma de Jesús. Miremos mismo las escrituras, porque las escrituras son las que nos van a ayudar a poder salir adelante. En el Salmo 19:7 nos dice que las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. La ley del Señor es perfecta, ¿no? Dice, convierte el alma, dice en otra versión. Convierte nuestra alma, reaviva nuestra alma, cambia nuestra alma. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese alivio, ese cambio en esa situación en nuestros corazones? En lo que nos enseña la Biblia, en lo que nos enseña el Señor. Y el Señor nos enseña justamente a través de su propia vida, como decía adelante. Miremos entonces en la vida de Jesús. Jesús llegó en algún momento a sentirse afligido, a sentirse impactado por alguna situación. Sí. En Mateo 26:36 lo grafica claramente Mateo. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Miren, Jesús se sentía tan triste. Dice, hasta el punto de la muerte. En Juan 12:27, Juan lo describe así. Dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Entonces Jesús sabía por qué estaba aquí en la tierra. Entonces no fue en este caso una noticia que lo sobresaltara, una noticia que lo impactara, lo que hizo que él empezara a entristecerse. Entonces nos preguntamos, si a él no le sorprendió una noticia, ¿qué es lo que lo llevó a sentir estos sentimientos? Porque a nosotros sí nos puede sorprender el diagnóstico de una enfermedad, la muerte de un ser querido, problemas económicos, ¿no? Problemas en el trabajo, cosas que pueden desalentarnos, pueden impactarnos de tal manera que nos hace sentir así. Pero en Jesús no. Jesús sabía, dice, aquí en Juan nos dice, él sabía, para esto vine, pero ¿qué es lo que llevó a Jesús a sentirse de esa manera? Recordemos que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Por tanto, si es totalmente hombre, también va a tener los mismos sentimientos que nosotros. Pero ¿qué es lo que le llevó a esta situación? Si nos ponemos a pensar en nosotros mismos cuando hemos estado en estas situaciones, nos debemos preguntar, ante un mismo hecho, ante una misma noticia, a 2, 3 personas, ¿qué hace que unas personas se desalienten? ¿Qué hace que unas personas se desconsuelen? ¿Qué hacen que otras personas empiecen a deprimirse? Porque todas van reaccionando diferentes, ¿no? Y definitivamente vamos a tener reacciones iniciales diferentes por diversos motivos nosotros. Pero no vayamos a ver las reacciones iniciales, sino veamos por qué es que nos profundizamos en ello. Y cuando nos profundizamos, cuando comenzamos a pensar de más en el hecho. ¿No nos ha pasado acaso que cuando tenemos una mala noticia estamos pensando y dando vueltas a la noticia? Es como un cajón sin salida, ¿no? Es como si estuviéramos encerrados en un cajón y no hay salida, y golpeáramos una pared, y miráramos una pared y otra, y estamos ahí dando vueltas sin sentido, no dormimos, se nos quita el sueño, y es porque estamos angustiados, estamos desalentados, y estamos, como decía el salmista, sin fuerzas, desfalleciendo. Ya no queremos hacer algo más por esa situación, no queremos avanzar algo más porque nos sentimos así, porque pensamos y decimos, no, esto ya no tiene solución.
solución, damos vuelta al asunto y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no estamos buscando soluciones, solo estamos dando vueltas y vueltas a esta situación y no ganamos nada. Y cuando le damos vueltas a esta situación es cuando empezamos a profundizar mucho más, inclusive en esos sentimientos. Por eso es que cuando ocurre alguna situación muy dura en la vida de alguien, normalmente, ¿qué decimos? Normalmente decimos, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a de compras, vamos a salir de viaje para que te distraigas, para que distraigas tu mente, porque es eso, todos conocemos que si nuestra mente está enfocada demasiado en una situación que no tiene salida, nosotros mismos vamos a desesperarnos y vamos a hundirnos en eso. Ahora, para Jesús no fue una sorpresa lo que le venía. Pero ¿por qué es que él se sintió con tanto dolor, con tanta aflicción en esos momentos? Algunos dicen, se sintió así porque miraba el hecho de que él iba a cargar con el pecado del mundo y se iba a separar del Padre, y eso hizo que se sintiera así tan triste. ¿Es posible? Algunos refieren que él estaba mirando los dolores que él iba a sufrir, los azotes, la cruz, y eso lo afligía mucho. También podría ser. La Biblia no nos dice exactamente el porqué de las aflicciones, pero así como podemos pensar los dos puntos anteriores, también podríamos pensar que cuando estamos en esas situaciones no nos olvidemos que tenemos un enemigo que siempre va a estar actuando, que es Satanás. Y Satanás va a influir de una u otra manera en nuestras mentes, y obviamente quería influenciar también en estos momentos en la mente del Hijo de Dios. Lo hizo en el desierto cuando empezó a hablarle a Jesús y a decirle, mira Jesús, tú tienes hambre, aquí hay piedras, tú tienes el poder, convierte las piedras en pan y se soluciona el problema. Y seguramente Jesús estaba pensando, y en esos momentos él responde, ¿no? Que no, porque las escrituras dicen que no solo de pan vive el hombre, sino de toda cosa que sale toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Satanás está influenciando, quiere influenciar en el pensamiento de Jesús. Le dice, mira, las escrituras dicen que si tú te lanzas desde esta altura, los ángeles van a venir y van a poder cubrir tus pies para que no se golpeen con las rocas. Sí, seguramente fue un momento de pensar, y Jesús le responde a él, mira, las escrituras también dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, miren, Satanás siempre ha estado tratando de influenciar en algunos momentos en Jesús. Y obviamente está en estos momentos duros, la cruz se acerca, y probablemente lo que quería Satanás es llevarlo a una caja oscura a Jesús, donde él pueda sentirse totalmente deprimido, afligido, sin ya ganas de hacer lo que tenía que hacer, desfalleciendo totalmente. Probablemente quiso llevarle a eso con pensamientos como, mira, el Calvario no tiene salida, no hay salida, es por gusto, estos hombres no lo merecen, por gusto vas a morir ahí, esto es todo, ya terminó todo, no hay más nada que hacer. Y recuerden que él es humano, 100% hombre, también obviamente 100% Dios, pero está empezando a también sentir los ataques, los dardos de fuego, como nos dice Pablo, del enemigo. Los dardos de fuego que están ahí achacando su mente para que él pueda entrar en una aflicción y en una depresión, y el dejarse llevar por todo ello, y finalmente pueda decir, no, ya, aquí terminó todo. Aquí terminó todo, ya no vamos a hacer más nada. Y eso es a donde quería llevarle probablemente Satanás. Ok, lo cierto es que él se siente así. Y sus discípulos también se sintieron así cuando se enteraron de que Jesús iba a morir. Recordemos que Jesús ya sabía esto. Y Jesús les enseña a sus discípulos y les dicen, ¿saben qué? Yo me voy a ir dentro de poco, yo voy a padecer,
aquí en Israel, voy a padecer, voy a morir, ¿no? Entonces les está contando a ellos y ellos entran también en este sentimiento de desconsuelo. Su maestro, quien los ha guiado cerca de 3 años, se va a ir, va a morir. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con todas las ilusiones del reino y lo que él nos decía? Ellos no entendían todo lo que iba a pasar, pero sí pudieron, sí entraron en esa turbación en esos momentos. Miren, leamos lo que dice en Juan 14:1. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús les dice a ellos, no dejen que el corazón se llene de angustia. Ojo, no dice, no se angustien. Obviamente va a venir la angustia porque Él les dijo, me voy a ir, voy a morir. Y entró esa noticia, impactó como una bomba en su corazón y entonces ellos se sintieron afligidos. Pero Jesús les dice, no se angustien, como diciéndoles, no dejen que esto vaya adelante. Recordamos como el salmista que decía, cuando yo estaba dejando que esto parecía un animal que no tenía entendimiento. Cuando yo me dejaba llevar por esto, parecía un animal que no tenía entendimiento. Y Jesús no quiere que sus discípulos lleguen a ese punto. Más adelante, en el verso 27 del mismo Juan 14, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces Jesús les dice también aquí, no se angustien, no tengan miedo, yo les dejo mi paz, yo les regalo mi paz a ustedes. ¿Por qué? Porque no quería Jesús que se angustien. O sea, mejor dicho, estaban ya angustiados, obviamente, la noticia. Jesús les dice, me voy a ir. Ellos reaccionan como humanos, se angustian, pero Jesús les dice, no se angustien. Es como si les dijera, no se angustien más, no profundicen en estos sentimientos que a nada bueno les va a llevar, que para nada les va a servir. El salmista reconoció esto, estaba con su alma destrozada. Ellos pudieron haberse sentido también así, con el alma totalmente destrozada, pero Jesús no quiso que avancen más. Entonces aquí surge una pregunta. Entonces Jesús no quería que ellos sintieran estos desánimos. Jesús no quería que tengan estos sentimientos. Quiere decir que cuando yo recibo una noticia impactante y me siento triste y me siento acongojado, es un pecado, es pecaminoso delante de Dios. Recordemos que Jesús fue un hombre sin pecado. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, totalmente Dios y totalmente hombre, no pecó, nos dice la Biblia. Y si no pecó, por tanto, y él estaba sintiéndose afligido en esos momentos, nos da la idea de que los sentimientos iniciales de aflicción que podemos nosotros tener, de desconsuelo, de desánimo por una noticia, son normales en nuestra humanidad. Podemos sentir eso. Y más aún si empiezan a venir los ataques y los dardos en nuestros pensamientos, obviamente nos vamos a sentir mal y vamos a querer profundizar en ello. Pero lo que Jesús no quiere, lo que Dios no quiere justamente es que profundicemos en ello. Es que si bien ya nos impactó la muerte de alguien, nos impactó alguna noticia en nuestro trabajo, nos impactó algo, ok, pero confiemos en Dios, Jesús decía. No se turben, confíen en mí, decía. Yo les dejo mi paz a su mente, mi paz a su corazón, confíen en mí. El salmista decía, yo me sentía así, mas tú eres mi roca, más Dios es mi roca, es mi fuerza. Y eso es fe, eso es fe. Cuando nosotros nos dejamos caer en algo más profundo en nuestros sentimientos, en esos sentimientos de soledad, de depresión, sí es pecaminoso. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en las palabras de Dios. Recordemos que el Salmo 19 que leímos dice que las Escrituras reavivan nuestra alma. Entonces, si no le creemos a las Escrituras, si no creemos en lo que la Biblia nos dice, entonces sí,
Nuestros corazones incrédulos se van a deprimir más, van a profundizar más en esos sentimientos y nos vamos a ahogar en esos sentimientos. Entonces, ¿es pecaminoso profundizar en esos sentimientos? Sí. ¿Es pecaminoso tener como una reacción inicial ese desánimo, ese desaliento, ese desagrado en nuestros corazones? No, es una reacción natural, es una reacción humana. Jesús también la tuvo. Pero lo que Jesús nos enseña es a combatir esa reacción, a no quedarnos ahí, sino a combatir esas reacciones. ¿Y cómo combatió Jesús esas reacciones? ¿Cómo combatió Jesús esos sentimientos? Miremos nuevamente Mateo capítulo 26, verso 36, y miremos con detalle lo que hace Jesús. Y dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Fue con todos sus discípulos al huerto y él se fue a orar. Verso 37 dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Dice, antes de afligirse y angustiarse aún más, se lleva ¿a quiénes? A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué es lo que hace? Recurre a tres amigos, a los de más confianza. Santiago, Juan y Pedro son las personas que están más cercanas dentro de todo el círculo de Jesús. Son las personas más cercanas a él y él va con ellos. Miren qué es lo primero que hace. Él va con estos amigos. Segundo, nos dice en el verso 38, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús les dice a ellos: mi alma está destrozada. ¿Qué está haciendo el Señor? Está abriendo su corazón, está abriendo su alma a ellos, a estos sus amigos. ¿Cómo miraban a Jesús ellos? No, Jesús fue el que detuvo la tempestad, el que detenía los mares. Jesús fue el que echó fuera demonios, el que sanó enfermos. Jesús es el poderoso, el que multiplicaba los alimentos. Pero ahora les está diciendo Jesús a ellos: mi alma está destrozada. Debe haber sido muy impactante también para ellos tres. Pero Jesús necesitaba esto. Jesús necesitaba combatir estos dardos del enemigo. Jesús necesitaba combatir este sentimiento. ¿Y qué es lo que hace? Llama a unos amigos y les abre su corazón, les abre sus sentimientos a ellos. Y miren qué es lo que hace después. Y les dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se fue con todos los discípulos para orar, pero se llevó a tres aparte. ¿Y qué les dice? Les dice: mi alma está destrozada. Comenzó a afligirse, a entristecerse más y les dice: amigos, mi alma está destrozada. Quédense aquí conmigo, velen aquí conmigo, quédense conmigo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les está pidiendo ayuda. Les está pidiendo ayuda a ellos. Quédense conmigo. Porque obviamente él sabía que sus discípulos no iban a adivinar, sus amigos no iban a adivinar sus sentimientos como él se sentía. Y él abrió su corazón a ellos. Paso siguiente, ¿qué es lo que hace? Dice: él se adelantó un poco más, inclinó su rostro a tierra mientras oraba y dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Lo siguiente que hace Jesús es ora al Padre y le abre también su corazón y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Le está abriendo su corazón, sus sentimientos, sus deseos le está abriendo. Así como abrió su corazón con sus amigos, está abriendo su corazón con el Padre. Y finalmente les dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Le está diciendo, o les está diciendo a ellos, o al Padre, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Le está diciendo al Padre: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es justa y tu voluntad es lo que necesitamos. Él está entregándose a la soberanía de Dios. Está descansando en la soberanía de Dios.
Y miren qué interesante, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Uno puede decir, bueno, era suficiente para él orar al Padre y se acabó y su lucha pudo haber terminado. Sí, pudo haber sido suficiente, pero él nos enseñó algo más, la necesidad de poder estar en comunión. Porque cuando uno está solo, y a todos nos pudo haber pasado cuando recibimos esta noticia, cuando hay una bomba emocional en nuestras vidas, en nuestros corazones, si estamos solos, los pensamientos van a darnos vueltas y los pensamientos van a afligirnos más, van a hundirnos más si estamos solos. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó? Busca a 3 amigos, busca a 3 de sus más íntimos y les abre su corazón, les abre su alma. No importa la posición en la que esté, no importa lo que puedan decir de él. Él abre su corazón porque él está combatiendo contra esos sentimientos. Él no quiere, él no quiere que esos sentimientos vayan a profundizar más en él. Él está combatiendo eso y él busca a estos amigos, les abre su corazón a ellos y les pide ayuda a ellos, ¿no? Es interesante cómo el Hijo de Dios en su humanidad pidiéndoles ayuda a ellos. Y eso nos enseña algo muy interesante también en nosotros. Si el Hijo de Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros cuando pasamos por esas situaciones vamos a quedarnos solos? No. Esa es la bendición de estar en comunión. Esa es la bendición de tener una comunión con todos nuestros hermanos, ¿no? Entonces, poder llamar, poder estar con de repente un hermano, 2 hermanos, qué sé yo, nuestros más íntimos de repente en la iglesia y poderles decir, hermanos, me siento así, este es mi corazón, por favor, ayúdenme. Porque obviamente nadie es adivino para saber las necesidades de las personas. Y necesitamos recurrir, necesitamos buscar y pedir esa ayuda de nuestros amigos. Ayúdenme, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo desconsolado, me estoy sintiendo desanimado totalmente. Ayúdenme. El siguiente paso que hace Jesús es orar a Dios y también de la misma manera abrir su corazón a Dios. Y eso es algo que también necesitamos nosotros hacer. Abrir nuestros corazones a Dios y decirle a Dios, Señor, así me siento. Señor, así me siento destrozado, me siento desconsolado, pero solo tú eres mi fuerza. Pero solo tú eres quien me puede levantar, quien me puede dar la fuerza. Y confiar finalmente en la soberanía de Dios, en el entendimiento que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Y si estas situaciones están pasando, es porque Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para mi vida y aún para la vida de aquellos que amo. Entonces, descanso en la soberanía de Dios. No caigo en la incredulidad, no profundizo más estos sentimientos, sino cojo esa porción de fe que tengo para decir, como el salmista decía, pero mi fuerza es Dios, pero mi Dios es mi roca. Y poder decir de la misma manera como Jesús lo hizo, poder cogernos de fe y descansar en Dios. Pero no nos olvidemos este punto. Jesús pidió la ayuda aún de sus discípulos en estos momentos tan difíciles por los que él atravesaba. Por tanto, nosotros tenemos que hacerlo también. Por eso es que es tan importante y de tanta bendición el poder congregarnos y estar juntos. Por eso es que en el libro de Hebreos dice que no debemos dejar de congregar. ¿Por qué? Porque no debemos hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos ahí en la iglesia? Además de otras cosas, para alentarnos unos a otros al amor, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos donde un hermano y le contamos el problema. Mira, estoy pasando por esto, tengo que tomar esta decisión, me siento un poco afligido por esto, me siento un poco por ello. Y entonces solamente el hecho que me escuche y el poder orar juntos va a producir algo en nuestras vidas. Obviamente también oraremos a Dios y descansaremos en su soberanía. Pero Dios nos está enseñando, Jesús nos está enseñando cómo hacerlo. Por tanto, no debemos estar solos en esos momentos. Busquemos la ayuda de amigos. Busquemos la bendición de poder estar juntos en la
congregación, y aprender a combatir estos sentimientos como lo hizo Jesús.